Gracias por estar con nosotros en Vive la Mañana acá en Extra TV. Y el 25 de noviembre fue declarado por las Naciones Unidas como el Día de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer. Y en este caso queremos abordarlo pues con un tema legal, pero también con una parte que nos invita a buscar herramientas que nos ayuden para definitivamente que esas acciones eliminen la violencia de género. Nos acompaña hoy para tratar este tema la psicóloga Ileana Salazar y también el abogado penalista don Federico, quien está con nosotros acá. Federico, ¿qué apellido es el tuyo? Campos. Campos, Federico Campos y Ileana Salazar. De verdad que es un honor compartir con ustedes a esta hora porque queremos hacer un conversatorio. En realidad el programa nos invita a notar que está pasando algo en la sociedad, pero cuáles acciones son las que debemos tomar. Y en el caso legal, Federico, ¿qué pasaría, por ejemplo, para determinar que la violencia contra la mujer está siendo también atendida a nivel legal? ¿Qué está haciendo la legislación? Ok. Bueno, se ha legislado muchísimo en los últimos años, principalmente, yo diría que en los últimos 15 años principalmente, y ha habido leyes a nivel de juzgado de familia, leyes a nivel penal, leyes y reglamentos a nivel laboral, administrativo. Es decir, creo que hay una cobertura bastante importante de la legislación. Y el problema, creo yo, que no está ahí. De hecho, toda esta legislación cumple con todas las exigencias de los convenios internacionales a los que Costa Rica ha estado adscrito para temas de acoso y de violencia contra la mujer. Inclusive hay delitos para atender las situaciones específicas de homicidios o de muertes de mujeres, que ahora pasaron de ser homicidios a femicidios, o el genérico, que es cualquier forma de muerte de una mujer que se llama feminicidio, ¿verdad? Y esto es una realidad, es decir, desde hace muchísimos años, todavía hay que trabajar mucho en eso. Las sociedades, no solo Costa Rica, pero estamos hablando de Costa Rica, que es lo que nos interesa, a las mujeres las matan por ser mujeres, nada más por esa condición. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Creo yo que desde el punto de vista práctico, operativo, logístico, es ahí donde están las debilidades y es ahí donde más hay que trabajar. Muchas veces las mujeres acuden a un juzgado de familia a pedir medidas con la ley de violencia contra la mujer, a pedir medidas de protección, y esto se lo encomiendan a la policía administrativa para que sea quienes tengan que notificar al agresor, y pasan semanas hasta meses y simple y sencillamente no lo localizan por desidia, por falta de recursos, por falta de interés, etcétera, y en ese tiempo la víctima está en riesgo. Entonces, yo diría que más que leyes es un tema de aplicación de las leyes. Claro. Ileana, y el impacto que tiene la violencia, porque lo hemos escuchado y tal vez hasta nos podríamos convertir en indiferentes con una realidad en este tema. ¿Qué impacto tiene la violencia contra la mujer? Vamos a ver, escuchando a Federico, inmediatamente venía a mi mente pensar en que esto es el extremo de la ejecución de la violencia, que es la violencia física. Pero evidentemente hay otras muchas formas de violencia que son más cotidianas y que van increciendo, digamos, para llegar a este punto. Que estaríamos hablando de una violencia verbal, por ejemplo, estaríamos hablando de una violencia de alguna manera simbólica, que es memes, chistes machistas, este tipo de cosas que nos hemos acostumbrado y hemos naturalizado de alguna manera. Esto, ¿por qué? ¿Por qué pasa? Pasa por muchas razones. Somos seres sociales, insisto. Seres sociales en donde los primeros aprendizajes se dan en el marco de la familia, una familia que está inmersa en una sociedad que tiene una serie de creencias que desgraciadamente no hemos logrado, en estos 25 años, no hemos logrado neutralizar, porque son muchos los factores que intervienen. Interviene un factor estructural, un factor cultural, social y obviamente el personal familiar. Y ahí esto se va moviendo de manera muy lenta, muy lenta, tanto así que estaríamos hablando que en el 2022, por ejemplo, alcanzamos el pico máximo de femicidios, según el observatorio del OIJ en nuestro país, y eso definitivamente nos dice que hay mucho por hacer todavía. Yo quería apuntar, Dani, a esto que señalaba doña Ileana, que ciertamente hay muchas formas de violencia y de hecho en la legislación, en la ley de penalización de violencia contra la mujer, hay
están establecidos, estipulados como delitos también la violencia psicológica, la violencia patrimonial y obviamente la violencia física y ya los delitos contra la vida. Y esto es importante, ¿verdad? Porque sí hay también legislación sobre eso. Y creo que es importante también, y no deja de estar desvinculado del tema de las leyes, el hecho de que desde el punto de vista cultural, ¿verdad? Ciertamente se ha trabajado muchísimo. Las nuevas generaciones tienen más conciencia de la igualdad de la mujer y ya eso también impacta en el tema de la violencia, ¿verdad? Porque creo que en ese machismo exacerbado y esa superioridad del hombre sobre la mujer era donde también se establecían muchos patrones de violencia de todo tipo. Y creo que eso, bueno, las nuevas generaciones, gracias a Dios, lo van concientizando, lo van introyectando. Pero bueno, sí, también hay legislación, a esto que apuntaba doña Ileana, importantísimo, de otras formas de violencia que también están establecidas en la ley. Vemos los casos de noviazgos, donde ya el tema de violencia está presente, no solamente en hogares donde ya se ha constituido pues una unión, ¿verdad?, de la pareja, sino también en esos noviazgos que se ven señales pero no se atienden, y en ocasiones lamentablemente las noticias nos demuestran que eso también se está dando. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué abordar, qué cuidar, a dónde acudir en un caso en donde lo legal también puede ser una medida de protección, pero que no lo estamos viendo hoy efectivo? Sí, claro. Bueno, desde el punto de vista legal, ya las formas de violencia para las relaciones de noviazgo también, y las relaciones de hecho también ya han sido, hay una cobertura para ese tipo de relaciones, ¿verdad? Entonces, si se dan cualquiera de las formas de violencia que establece la ley o las leyes que están establecidas al respecto, se pueden perfectamente pedir medidas de protección y plantear o acudir a los tribunales de justicia a que se atienda la situación, ¿verdad? Y es que hay un tema de revictimización, porque no solamente la persona va y pone la denuncia o va y atiende su caso como corresponde, sino que dentro del proceso también hay una afectación a la persona por tener que llevar ese paso a paso, ¿verdad? De tener que enfrentarse con su realidad, y una sociedad que tal vez le avergüenza tener que acudir para poder resolverlo. En esos casos, Ileana, ¿cómo podría alguien decir, necesito herramientas para poder hacerle frente? Vamos a ver, todo esfuerzo para visibilizar, sensibilizar, todo esfuerzo es maravilloso y definitivamente estamos camino a eso. Dichosamente, también a partir de la digitalización, lo que además permite que la violencia también adquiera un nuevo rol en las redes, que se ha vuelto un medio de comunicación vital para las personas y la sociedad. En estos casos, es difícil. Cuando hablamos de vulnerabilidad, podemos hablar de diferentes interseccionalidades. Una de ellas, ser mujer. Es una vulnerabilidad con la que nacemos. Y de ahí comience a contar. Si es mujer y además es afrodescendiente, es más vulnerable. Si estamos hablando que es afrodescendiente y es una persona con alguna otra particularidad, una discapacidad, súmele una interseccionalidad más y una vulnerabilidad más. En todos estos casos, definitivamente es difícil entender cómo podemos avanzar de manera más rápida y más efectiva en estos términos. Y esa victimización y revictimización es inevitable, siendo que nosotros en cualquiera de los casos es inherente a nosotros, está en nuestra esencia. Yo no puedo dejar de ser mujer y necesito entender que es justamente a partir de esto que puedo encontrar mi fortaleza, mi fundamento y tomar acción. Claro. Federico, en los temas legales todavía existen algunos obstáculos para que la persona pueda acudir y hacerle frente a su situación. Bueno, yo creo que todavía hay una cultura de machismo y en hombres y en mujeres, ¿verdad? Sí, también, eso es así. que a la hora de que van a interponer las denuncias muchas veces o no lo creen o no lo toman con la seriedad que deberían de tomarlo. Entonces yo creo que ese es un obstáculo importantísimo que hay que superar, además de todo lo que mencioné antes de la parte logística, de los recursos que se requieren, ¿verdad? O sea, todavía hay mucho que trabajar en el tema cultural, inclusive a nivel de trabajos de las escuelas, de los colegios, para concientizar a las personas y también de los operadores
judiciales, que son los que tienen que atender y recibir esas denuncias, porque muchas personas llegan a interponer una denuncia y se van más bien decepcionadas porque no les atendieron con la importancia debida a la situación. Sí, es que es un tema de vida o muerte, ¿verdad?, que no podemos dejar pasar. Y en este tema también, Iliana, hablábamos ahora de cómo podría la persona, pues, tener esa intervención o ese tipo de terapia ante un proceso como este. ¿Qué es lo que se recomienda? Definitivamente nosotros como país hemos avanzado estructuralmente también. Hay redes comunales, cantonales, que están básicamente en casi todos los cantones. Hay una red para la prevención contra la violencia de la mujer y la familia. Es un recurso gratuito y de ahí en adelante se desencadenan llamando al 911 cualquier recurso. Está el IMAS, está INAMU, hay muchos recursos estatales. Aquí el asunto es que en mi convicción me siento imposibilitada. ¿A qué me refiero? Le decía yo a mi esposo para explicarle, porque soy sobreviviente de violencia, y entonces me decía, ¿cómo no saliste corriendo? Y yo le decía, es como decirle a una persona que está discapacitada en una silla de ruedas, corra. Exactamente, porque mis habilidades están disminuidas, emocional, cognitiva y psicológicamente. Fueron disminuidas poco a poco, porque intencionadamente alguien dice, yo no voy a dejarme, pero cuando ya ves que avanzó, la persona tiene como un bloqueo. Exactamente, cuando te das cuenta hay un aislamiento, hay una serie de situaciones que vienen sucediendo y de igual manera van progresivamente. Entonces, cuando te percatas, estás siendo dependiente emocional, física, económicamente, y has sido aislada incluso de tu familia. Entonces, llegar a esa convicción de usar las herramientas no es sencillo, no es sencillo. Por eso, un número de teléfono se vuelve tan vital, porque tal vez lo puedo hacer 1, 2, 3 veces y a la cuarta ya logro avanzar en el proceso. En mi caso particular he tenido muchas personas, he acompañado a varias mujeres que sufren de violencia y no les es sencillo. Una vez una jovencita me dijo, me fui de mi casa, me enojé con mis papás, me fui de mi casa, fui donde mi novio, tengo una semana de estar encerrada, me escapé y me da vergüenza llamar a mi familia. Son situaciones que pasan y que tal vez desde una comprensión, desde lo natural y lo que nosotros vivimos, no nos es sencillo comprender. Desde la vivencia de una persona que está en esta situación es importantísimo. Ya que nos compartías tu testimonio, Iliana, ¿qué fue lo que te ayudó a salir de ese círculo vicioso? ¿Qué decisión tomaste? ¿Cómo fue? Debo decir que no fui yo. Debo decir que no fui yo. Yo sabía que estaba mal, sabía, había agresión física, y un día mi hermano es pastor y entonces yo llegué a la iglesia con anteojos oscuros tipo Jackie Onassis. Llegué con anteojos oscuros, estaba golpeada y mi hermano me dijo, no regresas. Y tuve la red de apoyo. La familia se vuelve importantísima y esto es algo que dicha que lo mencionas, porque de pronto lo que yo no puedo hacer, pueden las personas que están a la par mía levantarme para yo continuar. Sí, tengo que tomar la decisión de no regresar, pero tal vez necesito ese primer empujón. Federico, en estos casos, obviamente a nivel legal, te ha tocado acompañar a algunos de estos lamentables sucesos, ¿verdad? Y defender a algunas mujeres que todavía tienen la oportunidad de salir de esto. ¿Qué desafíos tiene la legislación nacional en cuanto a eso? Sí, definitivamente hay casos, emblemáticos. Recientemente menciono uno de ellos, que es el caso de María Taxan, que yo era el abogado de la familia Taxan, y que es interesante lo que señala doña Iliana en el sentido de que, es que todos estos símbolos, estas situaciones que se van dando, que son señales o señas o avisos, alarmas para situaciones de violencia, podrían terminar en la muerte, ¿verdad? Y el caso de María era muy interesante, digo yo, porque nunca hubo violencia física, ¿verdad? Pareciera que hay como un prejuicio de que violencia física automáticamente lo lleva a la muerte. Fue un caso donde hubo muchas formas de violencia patrimonial, psicológica, la opresión era terrible sobre ella, no había violencia física, pero terminó en un homicidio, un femicidio, ¿verdad? Y definitivamente, si esas alertas se hubieran atendido en su momento, probablemente María estaría viva.
pero bueno, ya el culpable está condenado, etcétera, y esperamos que la sentencia se confirme próximamente. Y bueno, los desafíos son en todos los sentidos, ¿verdad? Yo creo que el primer desafío que se apunta a nivel social, y creo yo que es equivocado, es el de seguir promulgando leyes. De leyes estamos llenos los últimos 20, 30 años como supuestas soluciones a problemas como el de la violencia, el de la criminalidad en general, etcétera. Pero si no se atienden otras formas de prevención principalmente, ¿verdad? Y se destinan recursos hacia eso, la educación, la cultura, etcétera, y que sé que hay un proceso generacional también para que todo esto vaya cambiando. El desafío me parece a mí que es ese, desde el punto de vista social, cultural, académico, educativo, y que de concientización en las mismas personas que ahorita llevan los asuntos a nivel judicial y que por falta de esa conciencia que deberían de tener, no se está aplicando las leyes como las leyes deberían de aplicarse. Y ya tienen todas las leyes a la mano, ¿no? Que eso es tan importante porque hemos visto que se promulgan leyes, pero los casos siguen dándose, siguen aumentando, entonces no necesariamente es un tema legal. ¿Y qué considerarías a nivel social? Porque también ya el abogado llega a un punto donde dice, ya lo legal está, pero ¿qué está pasando en nuestra sociedad que no logramos erradicarlo? Sí, es que el tema de la violencia es multicausal, digamos, ¿verdad? Entonces disciplinas como la psicología, la psiquiatría, las redes de apoyo y atender el problema en todos los niveles y en todos los estratos sociales, ¿verdad? Inclusive en el nivel más intelectual también las mujeres son, que se supone tienen toda la información a la mano, también son víctimas de violencia, etcétera. Entonces, definitivamente el trabajo es multidisciplinario, ¿verdad? Y es ahí donde creo yo que hay que apuntar siempre, no hay que descuidar en ningún momento. Claro, ahora que hablábamos de las diferentes facetas donde se ve la violencia en sus situaciones, ya sea lo económico, lo patrimonial que mencionabas, lo psicológico, lo sexual también y lo físico, en ocasiones hay un grado de dependencia y por eso la persona no reacciona. ¿Cómo puede soltar esa dependencia? ¿Qué acciones también son importantes ahí para identificarlas y actuar? Porque cuesta mucho. Ahí creo yo que hay varios factores. Creo que este trabajo de visibilización de la información, accesibilidad a la información es muy importante, porque yo de pronto en medio de esto puedo entender y reconocerme en algunos factores que menciono. Entonces, sí, de pronto yo me he estado aislando de mi casa, de pronto renuncié porque mi esposo dice que es mejor que esté en la casa por los chiquitos, por razones muy loables. Y hay decisiones de este tipo que se toman desde la salud relacional, pero hay otros que se toman desde la manipulación. Y entonces, primero lo que necesito es reconocerlo. Y para reconocerlo necesito que se me ponga enfrente. Estos espacios, estos esfuerzos de visibilización para mí son muy importantes. Posteriormente, cuando ya logro identificarme, nosotros trabajamos también en grupos de apoyo desde donde trabajo, y en los grupos de apoyo hacemos una lista de situaciones que son coincidentes con la codependencia. Y de pronto cuando las están viendo dicen, ¡ay, pero qué es esto! Lo tengo. Y de pronto no he estado familiarizado con esto. Puedo llegar a tomar una acción y además puedo hacer de manera oportuna un abordaje familiar para que logremos, porque no necesariamente estamos satanizando al varón. Es producto de una sociedad que lo ha empoderado en esta dirección. Entonces, puedo entender que puede haber un abordaje en donde podamos reconciliar las posiciones, él pueda darse cuenta, ella pueda darse cuenta, y entonces podamos caminar en favor de la familia también. Excelente, me parece muy bien. Puedo redondear lo que decía doña Iliana, es muy importante a propósito de esa frase de que no se puede satanizar al varón. Yo creo que el equilibrio en todas las áreas de la vida es importantísimo, ¿verdad? Y los extremos generalmente hacen daño. Y yo creo que aquí yo soy un súper fan de los grupos feministas, pero los grupos de feministas ecuánimes, ¿verdad? No los extremistas que ven al hombre como un enemigo y como algo malo en la sociedad, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde, en esa ecuanimidad, en ese equilibrio social, es donde el mayor éxito
se produce, ¿verdad? Y es donde el hombre va a ser también más consciente y no viéndolo como un enemigo de sus limitaciones, de sus cargas culturales que viene arrastrando durante décadas, años, generaciones, ¿verdad? Que hay que irlas eliminando, ¿verdad? Y que yo creo que si desde el extremo del hombre malo a un ser humano que arrastra todos esos vicios, o arrastramos todos esos vicios, yo creo que los resultados van a ser más efectivos, ¿verdad? Bueno, les agradecemos mucho, de verdad, que nos acompañaran. Me parece que es un tema, como decía Ileana, que hay que visibilizar, y en un día como hoy, la oportunidad también de aprovechar los recursos legales que nos decía don Federico. Por allí quedan los contactos de ustedes también para más información, y nos complace mucho que sean parte de Vive la Mañana en esta semana que hemos estado pues trayendo este producto nuevo para nuestros televidentes. Así que gracias por acompañarnos, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Continuamos con más. Hay una libreta que por aquí nos tiene unos apuntes muy interesantes de nuestro compañero